el Vaticano era consciente de que era el único figura de la Iglesia que podía impulsar la transición que se preparaba desde la dictadura a la democracia. Y efectivamente yo creo que fue una figura fundamental. No tenía miedo a tener que morir en un paredón. No les tuvo miedo a los que le dijeron Tarancón al paredón. Ese hombre que no tuvo miedo a los políticos y a los gobernantes de antes. Nunca él hubiera negado ni negó una bendición, una sonrisa, una comunión, y tan siquiera maldecía a nadie, bendecía a todos. Allí estaba el cardenal, llevando a la gente a un escenario de concordia, de reconciliación, buscando una base democrática para un rey de todos y abriendo una España nueva, luminosa, que se consagró en la Constitución de 1978. Y por eso es muy importante ahora recordar su figura como alguien que se sacrificó personalmente, puso todo su empeño, todo su brío, todo su entusiasmo, casi diría su obsesión, porque los españoles olvidasen aquel pasado y enfrentasen el futuro con mayor esperanza.